Bienvenidos a La Oposición. En el programa de hoy tenemos un invitado muy especial para nosotros. Bienvenido, presidente. Muchas gracias. Eliasib, nuestro presidente del PRI en Morelos, que hoy venimos a hablar, presidente, de un tema que pega sin duda en todo el país y particularmente en su estado, que es 9 meses de desabasto desde que la presidenta Claudia Sheinbaum dijo ya no va a haber problemas de medicamentos y hoy la gente no tiene medicinas en ninguna clínica. ¿Qué podemos decir de esto, presidente? Así es, yo creo que es lamentable, es muy triste porque yo creo que es el problema más sensible de los mexicanos. Yo vengo de una familia de maestros, los dos, mi papá y mi mamá, maestros de escuela secundaria, y yo no sé si compartas conmigo esta visión, pero decían que los maestros al tiempo se volvían médicos, porque cuando iban al ISSSTE les daban tanta medicina, las recetas las surtían de manera tan vasta que terminaban teniendo anaqueles completos de medicina. Entonces ya después ya no ibas tú al ISSSTE, ya ellos te recetaban, ¿no? Y te dolía la cabeza, sacaban del anaquel aspirinas y te recetaban. Es decir, había un abasto importante, no faltaba la medicina en las clases de maestros, en el IMSS, pues a los trabajadores. Y hoy es lamentable lo que estamos viviendo en México, es lamentable lo que se vive en Morelos, hay un desabasto de medicinas notorio, público, y lo peor es que este gobierno sigue con la narrativa, con la idea de engañar a la gente, primero de que el problema está resuelto, y segundo de que aspiramos, ¿no? Cosas tan ridículas como a hacer un país en temas de salud como Dinamarca o los Países Bajos. Francamente es una burla para México, es una burla para nosotros lo que está pasando. Y nosotros que pertenecemos a una generación que le tocó vivir los gobiernos del PRI y que nos toca vivir ahora a muchos, en mi caso como padres, ya el gobierno de Morena, pues francamente nos pone en alerta y nos conmueve mucho lo que está pasando. Una de las cosas que mencionaba muy importante es, ok, no fuimos Dinamarca, eso siempre fue una narrativa, fue una mentira, fue pura farsa, pero tampoco somos el México de 2018 y tampoco somos lo que un país en vías de desarrollo como lo que venía siendo México en los últimos sexenios debería de ser. Tal parece que del último gobierno priista al día de hoy hubo un retroceso brutal en el sistema de salud. Totalmente. Yo creo que, como bien lo dices, la narrativa, el discurso de esta izquierda siempre va a sonar a miel, ¿no? Siempre la izquierda suena bonito. Desde luego que ya en los hechos y en la práctica pues son una cosa totalmente distinta, ¿no? Yo creo que a nadie en este país le gusta que asesinen gente, pero alaban al Che Guevara, por ejemplo, ¿no? Es gente que en el discurso dice una cosa y en el actuar dice otra, son totalmente, no tienen pues coherencia en el decir y en su hacer. El gobierno del PRI, incluso te diría yo que los gobiernos que siguieron inmediatamente después del PRI, tenían valores y tenían un tema fundamental en el que no se podían meter, en el que incluso en temas presupuestales podían meterle mano a todo. Incluso los gobiernos del PAN, pues bueno, no eran afectos a meterle tanto al campo, si tú quieres, descuidaban temas de programas sociales, si tú quieres, pero el PRI siempre, y trató de dejarlo como una condición, como una regla no escrita, el tema de salud siempre iba en aumento en el presupuesto. El tema de salud no se tocaba, era intocable. Y hoy lo que vemos con los gobiernos de Morena es que les vale. Ellos a toda costa, incluyendo la salud de los mexicanos, las medicinas de los mexicanos, pues hay que recortar el presupuesto porque si no, no les alcanza para los programas sociales, si no, no les queda nada para meterle al asistencialismo. Lo lamentable aquí es que se han metido con la salud de los mexicanos en temas muy graves, como el cáncer, por ejemplo, en temas como las diálisis, por ejemplo, que
el mexicano promedio no tiene dinero pues para esto y que contaba siempre con el apoyo del Estado, que contaba siempre con el apoyo de los gobiernos priistas. Yo desafortunadamente, como muchos mexicanos, se ha enfrentado con estos temas, con enfermedades crónicas que cuestan mucho dinero. Un enfermo con cáncer puede gastar 100, 200, 300 mil pesos al mes. Y el Seguro Social y el ISSSTE le ayudaban al mexicano promedio. Hoy están en total indefensión. Y es lamentable que esto esté pasando. Y esto lo está haciendo el gobierno de Morena. Esto no se veía antes. Yo cambiaría la apreciación que muy bien haces. Yo te diría que hasta antes de los gobiernos de Morena, esto no pasaba en México. No se metían con esos temas, mucho menos con el tema del cáncer, de las diálisis, de la diabetes, que es pues enfermedades crónicas, virales crónicas, que laceran sin duda, pueden dejar en la calle, lo peor, ¿no? Terminan con la vida de la gente y ellos son totalmente insensibles. Y ahí tenemos a un Hugo López-Gatell que se atrevió a decir que los niños con cáncer que estaban protestando junto con sus papás eran golpistas. Y tenemos a personajes francamente vergonzosos para la política mexicana que siguen al frente de muchas partes del sector salud. Además, ahora, Hugo López-Gatell es nombrado representante de México en la OMS. Doctor Muerte, representante en la OMS. ¿Qué podemos decir del desempeño de Gatell y de todo el sistema de salud que dejaron colapsar en el sexenio pasado y que al parecer quieren mantener la misma ruta? De verdad, mira, yo te lo digo, ni en el sueño más, ni en la pesadilla más horrible puedes imaginar lo que está pasando, con todo lo que ha pasado. Entonces, tú dices, bueno, seguro no va a pasar el tema de la reforma judicial y pasa. Seguro no va a pasar el tema de la ley Mordaza y pasa. Seguro no va a pasar cosas tan disparatadas. Ni en el sueño más loco, te lo prometo, ni en el sueño más loco te imaginarías que premiaran a Hugo López. O sea, ese señor debe estar en la cárcel, debe de estar pagando por su irresponsabilidad, que no es menor, porque el trato que se le dio a esta pandemia desde el principio, que fue desde el día 1, desde antes que llegara a México, me atrevo a decirlo, hasta el final, que bueno, todavía hay casos, ¿no? Hasta el final fue de una persona indolente, fue de una persona ignorante, fue una persona que a toda costa, incluso a costa de la vida de los mexicanos, defendió una mala estrategia del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy, cuando tú piensas que este gobierno actual se va a deslindar de todo lo que pasó en los peores 6 años, sin duda, del México moderno, que fueron con Andrés Manuel, todo lo contrario. Pareciera o no pareciera, le quito el pareciera, se trata de avalar las locuras de aquel, pero ya llegan a la peor pesadilla. O sea, imagínate en qué absurdo, en qué cabeza cabe que a este personaje que ya señalamos de manera muy por arriba todo lo que pasó, le den este premio, porque es un reconocimiento, debería ser un reconocimiento a un médico de carrera, a un médico que tenga experiencia, que haya hecho algo importante en la vida pública por la salud de los mexicanos. Y es una grosería, es una ofensa para el pueblo de México, es una ofensa para las familias de México, para las familias que perdieron la mitad de sus familias. Yo conozco familias que se dividieron en la pandemia porque la mitad murió. De hecho, hay una o sea, cifra. ¿qué les dices? Hay una cifra muy interesante que creo que se la tiene que llevar colgada a la espalda a López-Gatell y le debe de aterrorizar durante toda su vida, y es cifras extraoficiales, más de 800,000 muertos. México tuvo la tercera tasa de mortandad más grande en el mundo. Y por mucho tiempo, en México se morían la mayor cantidad de personas por COVID. Con esa cara pretenden ir a representarnos allá. Como bien mencionaban, tal vez debería de estar dando otro tipo de declaraciones,
frente a un juez, un juzgado, un tribunal, y no frente a la OMS. En este sentido, ¿qué problemas y qué afectaciones ha traído también en lo local la indolencia del gobierno federal en proveer medicinas, más de 78 millones de recetas que en todo el país no se han dado? ¿Cómo ha impactado en un estado como Morelos, donde además está entre los más afectados del desabasto según las cifras oficiales? Mira, es un tema que hay que decirle a la gente. En Morelos, que fue uno de los estados, de la mayoría de los estados, que se adhirió al tema de la megafarmacia y estas ridiculeces, pues pasa precisamente lo que está pasando en México. Ya en Morelos, en el Hospital General, en el Hospital José Guadalupe Parres, en los hospitales de Temisco, en varias clínicas de Cuernavaca, el personal mismo de salud ha salido ya a denunciar lo que está pasando. No hay ni siquiera lo elemental, no hay jeringas, no hay gasas, no hay algodón, no hay alcohol. Imagínate cómo está. Entonces, lo que está pasando en Morelos en tema de salud es un tema caótico, es un tema muy grave. La gente no está surtiendo sus medicamentos en el IMSS, en el ISSSTE, en los hospitales generales ya no hay medicamentos. Entonces, lo que está pasando en Morelos es muy grave y yo agradezco esta oportunidad también para denunciarlo a nivel nacional. Morelos está viviendo un problema muy, muy superior, nunca visto, nunca en la historia de Morelos visto en temas de abasto de medicamentos también. Entonces, es un problema muy grave el que hoy ocurre en mi estado, con mucha tristeza te lo digo. Querido líder, muchas gracias por acompañarnos. Un mensaje que quiera dirigir a toda la ciudadanía ahí en Morelos y poner de nuevo en el reflector los asuntos importantes que hay que abordar del Estado. Lo que le decimos a los morelenses es que no nos podemos quedar callados. En Morelos sabemos que si estamos unidos podemos lograr grandes cosas. El PRI es esa opción que nosotros presentamos de renovación. Y el PRI en Morelos está en todas partes. Si tú sales a la esquina en Morelos y ves la calle, te aseguro que esa calle la hizo el PRI. Entonces el PRI es, como dice nuestro presidente Alejandro Moreno, es el pueblo hecho partido y en Morelos resuena mucho. Así es. Muchas gracias, líder. Gracias a ti. Esta es la oposición y vamos a seguir mencionando cada vez que sea necesario cómo debemos de alzar la voz por cada uno de las mexicanas y los mexicanos que enfrentan dificultades, problemas, que no se los acarrearon ellos, que se los acarreó el gobierno por indolencia. Y en este caso, el gobierno federal, por no abastecer medicamentos para cuidar las vidas. Nos vemos la próxima semana. PRI.